tocar una parte muy importante, pero que muy importante. Si alguien me dice, hermano, explica muy mal, no nos hemos enterado de nada, lo único que nos hemos quedado un poquito, que nos hemos enterado, es el capítulo 12 de eso. Digo, pues entonces estoy satisfecho. El capítulo 12 es, puedo decir, el más importante. El más importante desde la perspectiva cristiana y desde la perspectiva también litúrgica de Israel. Porque llegamos a esa parte, dijimos redención por poder y redención por sangre. Ya el Redentor ejecutó sus juicios contra el opresor y ejecutó su juicio contra los dioses de Egipto. O sea, demostró que no hay Dios sino Él y que no hay ninguna fuerza que pueda oponerse a su designio. Y el designio de Dios es la libertad, la liberación, la redención. Pero llega el último punto antes de la salida propiamente. Luego ya, la semana que viene, Dios mediante, veremos la peregrinación, también muy importante, porque la peregrinación tiene que ver mucho con la consagración y la vida del creyente, desde una nueva criatura, desde una nueva persona, hasta el máximo grado de santificación. Representaría el peregrinar. Bueno, nosotros veremos que ellos fracasan. Pero todo esto, aunque es un relato histórico de unos hechos que ocurrieron realmente, tienen un valor didáctico para nosotros. Antes de la partida, antes de la peregrinación que comenzará en el cruce del Mar Rojo, es importante la Pascua. Incluso esta generación va a fracasar, ya yo se los adelanto. Esta generación va a morir, van a perecer en el desierto y no lograrán entrar. Que eso es una advertencia, según el apóstol Pablo, a los corintios, que eran creyentes, redimidos, no tenían falta de ningún don, no solo que eran creyentes, redimidos y que tenían el Espíritu, sino que tenían además los dones. Y Pablo les advierte, nuestros padres, todos en Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, el cruce del Mar Rojo representa el bautismo. El final de una vida antigua y el principio de una vida nueva. Y dice, y todos bebieron de la misma vida espiritual porque todos bebieron de la roca espiritual que les seguía, que era Cristo. Y dice, y a pesar de eso, quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, ¿qué es lo que le quiere decir el apóstol Pablo a los Corintios? Ustedes se sienten seguros porque se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes se sienten seguros porque han bebido del Espíritu Santo y lo tienen morando dentro. Pero ustedes no se han percatado que Israel también vivió una experiencia similar y por no ser leales, por volverse atrás en sus corazones, por ser obstinados, rebeldes, intentar a Dios hasta 10 veces, no lograron el objetivo de llegar a la tierra prometida. Y eso es una advertencia, dice, porque hay que mirar en la peregrinación cómo vamos siendo formados y transformados. Entonces, una persona puede experimentar la redención y aún así, en su peregrinar, vivir en fracaso. Pero esa será la lección que viene. Antes de eso, la Pascua. Ahora, cuando Israel va a conquistar, después, esta generación que le he dicho que va a fracasar, se levantará una nueva generación, y Josué, a las órdenes, o a la cabeza, mejor dicho, de esa nueva generación,
cruzará también el Jordán para conquistar la tierra. Bueno, pues volverán a vivir la Pascua. Van a vivir la Pascua. ¿Por qué? Porque no se puede, sin la conciencia de la realidad de la redención por la sangre, no ni siquiera hay remisión de los pecados. O sea que, por un lado está el poder de Dios, que puede superar cualquier obstáculo. Y eso es lo que ve todo el mundo, ¿no? La gente dice, yo quiero creer, pero no puedo creer. ¿Por qué? Porque veo el mal. Entonces ellos quisieran ver el poder de Dios superando el poder del mal. Pero no se dan cuenta, porque no es tan evidente, que la obra del Redentor no solamente es por poder, un poder bueno que supere el poder malo, sino que se necesita redención por sangre. ¿Por qué? Porque es una vida por otra vida. Si a una fuerza le puede superar otra fuerza superior y contraria, una vida vale una vida. Entonces, como la consecuencia, la Biblia dice la paga, pero se entiende mejor la consecuencia. La consecuencia o la paga del pecado es la muerte. La muerte no se puede superar sino con la vida. Alguien tiene que dar su vida. Entonces, el valor didáctico de la Pascua es la redención por sangre, porque Dios puede mandar el poder, Él puede desplegar todo su poder para superar las fuerzas del mal. Pero ¿y el resultado del pecado, que es la muerte, cómo se soluciona? Porque si utilizas el poder para contravenir las leyes, eso se llama prevaricación. Entonces, no solamente que no hemos vencido la injusticia, sino que hemos sido vencidos de ella. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que está un guardia civil en un control para un vehículo, porque iba a exceso de velocidad o va conduciendo bajo los efectos del alcohol, cualquier tipo de infracción grave. Bueno, grave o leve, no infracción. Y le da el alto y tal. Y ahora el guardia civil se da cuenta que es un familiar suyo, que es su sobrino, por ejemplo. Y el guardia civil lo mira y dice, es mi sobrino, está parado, no tiene un duro. Y ahora una multa que le va a caer por esto. Si el guardia civil dijera, tira para adelante. El guardia civil ha utilizado su poder y su autoridad para favorecer la injusticia, por lo cual él se ha sumado a la injusticia. Él ha sido vencido por la injusticia. Pero imagínense que el guardia civil cumple con su deber, su obligación, y lo denuncia. Y al día siguiente va a su casa y le dice de su dinero, toma, paga la multa y no haga más esto. No hagas más esto. Te compromete tu seguridad, la de todo el mundo, y me has comprometido a mí. Paga la multa y no haga más esto. Entonces, ahí no hay injusticia. Sin embargo, ha asumido la autoridad, la persona que representa la autoridad ha asumido el pago. Entonces, Dios podría utilizar su poder para salvar de la muerte y de la condenación al pecador. Lo podría hacer. Pero Él mismo contravendría a la ley. Y la cuestión es que la ley, Dios no está sujeto a ley porque no hay una autoridad que se la imponga. Dios es ley en sí mismo, o sea, iría contra sí mismo. Eso es imposible. Eso es imposible. Si pensáramos en Dios como una estructura, la estructura se colapsaría, porque se sustenta ¿dónde? La justicia de Dios sustenta su trono, dice. Es una revelación que hay ahí en la Biblia. La justicia sustenta su trono. Entonces nosotros cuando leemos los reyes
de Israel, nos vamos a dar cuenta cómo hay reinos que se caen. Al final termina el relato de Reyes con la caída de Samaria, el segundo libro, y también con la caída de Jerusalén, y Crónica también nos lo contará. Ahora, los cronistas bíblicos, aunque nos cuentan la historia, no son historiadores al uso. ¿Por qué? Porque su misión o su intención no es transmitirnos los hechos simplemente, sino darle una interpretación teológica. El pacto de Dios con Israel, que también lo veremos aquí, era condicional. El pacto con Abraham es incondicional, eso ya lo estudiamos. Pero el pacto del Sinaí con Israel acerca de la tierra es condicional, porque le dice: si vosotros hacéis las cosas que hacen los moradores de la tierra a la que vais, yo os protesto que la tierra os expulsará, os vomitará. O sea, ellos tenían un pacto condicional: ustedes serán cabeza de las naciones y ustedes poseerán esta tierra y serán siempre bendecidos y prósperos, con tal que sean justos y que obedezcan los mandamientos. ¿Y qué es lo que trata de mostrar el cronista? Cómo cada rey no quiso andar, esta es una palabra clave en Reyes, dice, y no fue perfecto como su padre David. Y no anduvo en los caminos de su padre David. Eso a los reyes de Judá, que son descendientes todos del rey David. Y a los reyes del sur, de Samaria, de Israel, reino del norte, le dice, y anduvo en los pecados de Jeroboam, que fue el primer rey después de una división, de una escisión, y fue el primer rey en Samaria, que puso 2 becerros para que la gente no vayan a Jerusalén a adorar y adoren los becerros. Y siempre esas son las 2 medidas. La medida de los reyes de Judá es, no fue como David su padre, o sí, anduvo los caminos de David su padre. Y a los del norte, como todos fueron malos, dice, y no se apartó de los pecados de Jeroboam, que fue el primero. Y esa es la idea, mostrar cómo la tierra los expulsará, porque ellos expulsaron a los que vivían ahí por los mismos pecados. ¿Sí? ¿Se ha comprendido eso? Entonces, para hacerle entender a un pueblo que no era meramente por ser los elegidos o por la sola bondad de Dios, les hace ver el trono de Dios está sustentado en la justicia y la equidad. El cetro es la equidad y el cimiento de su trono es la justicia. Así que Dios es justicia. Justicia para sí mismo. O sea que Dios no puede ni pensar, no puede. El Todopoderoso hay cosas que no puede hacer. No puede ni pensar, ni decir, ni hacer nada malo. Porque Él es puro, Él es la simplicidad absoluta. ¿Ha oído alguna vez, y seguro que ha utilizado la palabra acomplejado? Pues acomplejado viene de complejo. Una mente compleja, dividida. Es normal que haya una especie de desdoblamiento. Se da cuenta cuando escribe una carta. ¿Quién la escribe? Yo escribo una carta. La leo y digo, no, esto no me gusta. Otra vez. ¿Se da cuenta que hay un desdoblamiento? Soy yo y yo también. Bueno, esto hasta cierto punto es normal y en los valores normales estamos sanos. Cuando te miras en el espejo y no te gustas tú y no te aceptas, eso es complejo. Porque esa división en ti mismo, esa lucha interna, ese sentirte avergonzado de ti mismo, es un síntoma de complejo, de una mente compleja.
Por eso una mente compleja y acomplejada le dice, qué lindo te veo hoy, y dice, ¿qué me ha querido decir feo? ¿Se ha dado cuenta de eso, no? Por eso los WhatsApp son muy peligrosos cuando uno no tiene una mente... Bueno, pues Dios es pura simpleza. Dios no está dividido, ni está acomplejado, ni cambia de opinión. Dios es... Por eso Él le dijo a Moisés, yo soy. Porque Él es y es como es, y no puede ser de otra manera porque no puede ser ni mejor ni peor. Ya es perfecto. Y Él dice una cosa y eso queda ahí para siempre porque no hay otra mejor que esa. Así que Dios, siendo justicia, tenía que resolver el problema de la injusticia del otro que me oprime, superando el poder del opresor, ¿vale? Pero ¿y cómo superaría mi propia injusticia? Pagando. Pagando. Ahora, esto es muy difícil de entender. Esto es muy difícil de entender. Pero como hemos dicho que la Biblia es la autorrevelación de Dios y la hizo progresivamente en los albores de la historia sagrada, o por lo menos de la historia escrita, porque ya hacía 5 siglos casi que había tratado con Abraham. Pero aquí, en el principio justo de la revelación, nos va a dar una lección que será litúrgica para el pueblo judío, didáctica para nosotros. Los pasajes de la Biblia, como este, capítulo 12, o como el Levítico entero casi, que mezclan relatos históricos con ritos, son muy complicados de entender. Porque si no hemos captado, o sea, nosotros tenemos un relato y un escrito, y ahí se contiene un hecho histórico y una liturgia conmemorativa. Pero no es solo conmemorativa, sino que es didáctica y además profética. Entonces eso lo hace muy complicado. Lo hace, estos pasajes, hombre, todo se puede mirar a diferentes niveles de profundidad. Pero el problema es que si yo lo miro a un nivel básico de profundidad, nivel litúrgico, por ejemplo, como lo miraba el judío en la antigüedad, y creo que es el todo, porque ahí está el problema. No es que yo diga, bueno, es que yo voy a tocarlo en este nivel de profundidad o comprendo someramente. Bueno, no pasa nada. Pero cuando yo creo que sé el todo, obligo a todo el mundo a verlo como yo lo veo porque considero que lo que se salga de ahí está fuera. Está erróneo. ¿Qué pasa entonces? Que llega el legalismo. El legalismo es, ¿qué veo aquí? La liturgia, pues hay que hacer la liturgia. ¿Esto qué es? El día 14. ¿Usted dónde estaba el día 14? No, usted no estaba, usted ya... Pero, un momento. Que Dios que hizo esto para darnos un calendario y decir, esto es lo que ustedes tienen que cumplir. Y no hay más nada. ¿Y cuál es el propósito entonces de crearme? Como hubiera programado, como programo yo ¿no? Pone el horno, le pone los grados, le pone los minutos y se apaga, ¿no? Entonces Dios me hubiera programado y me hubiera apagado y me hubiera muerto y me hubiera ido al hoyo, ¿no? Soy una marioneta. No, es que ese no es el propósito. Incluso los ateos saben que no puedes luchar contra eso, contra esa marca indeleble que hay en nosotros, que somos creados para un propósito. Y busca la realización hasta el ateo. ¿No ve que el ateo se define, definiéndose ateo, menciona a Dios? Dice, sin, ¿no? Sin Dios, sin Dios, ¿no? Necesita a Dios para definirse. Necesita decir, Dios no, pero explícame. Para explicarme que eres ateo me tienes que explicar a Dios, tienes que mencionarlo. No te puedes ir de eso. Y nadie se quiere morir, porque todo el mundo siente que hay algo, un propósito. Y Dios nos ha ido revelando el propósito y el calendario litúrgico de Israel primero,
del cristianismo después, aunque el cristianismo católico sí ha elaborado un calendario litúrgico amplísimo. Pero, bueno, como conmemoración, me parece bien, porque si no hay cosas que se dejan al olvido. Nosotros, nuestra liturgia como evangélicos es muy corta, porque no le damos tanto valor a la liturgia, pero tenemos algo. Tenemos Santa Cena, ¿no? Que conmemoramos la muerte y la resurrección de Cristo. Hay iglesias que lo establecen una vez al año, 2 veces al año, una vez al mes, todos los domingos. Bueno, ya no pasa nada. Se establece con la idea de no olvidarlo, de que sea un memorial. Pero nos podemos quedar con solamente ¿hoy qué toca? Hoy toca el día de tal. Mañana ¿qué toca? El cual. ¿Y qué hay que hacer? Hay que traer esto, hay que venir y hay que encender aquí o hay que apagar allá. Hay que medir esto. ¿Cómo? Entonces nosotros que hemos nuestra fe y nuestra devoción y el propósito de Dios en nuestra vida es someternos a un calendario. ¿A que no tiene sentido? Entonces nosotros ahora vamos a intentar extraer la didáctica que está incluida en este relato. Porque hay gente que leen estas cosas y las quieren poner en la práctica, porque tienen un deseo de seguir al Señor y de poner por obra la palabra. Pero de pronto leen el sabbat y dicen, tenemos que guardar el sabbat. No, espérate un momento. Todo el calendario litúrgico tiene y encierra una enseñanza. Está puesto ahí para crear conciencia de las verdades esenciales de la fe. Cuando no llegamos a eso, entonces empezamos a catalogar por puro o impuro aquel que ceremonialmente cumple o no cumple. Y esto pasa siglo XXI, siglo de cristianismo, 1500 años de revelación más de la revelación, o sea, 3500 años de Biblia para que a un hermano me diga que si no guardo el sabbat me voy a la condenación. Pero por favor, no me diga esto ahora. Discutiendo con un testigo de Jehová, un hermano le dice, pero ¿cómo no le dais sangre a vuestros hijos? Y el testigo de Jehová le abre la escritura y le dice, no comer sangre, tal. Y le dice a este hermano, mira, yo no relaciono comer sangre con una transfusión, pero vamos a suponer que se pueda aplicar. Y ahora le dice, lee un poco más, lee aquí, y dice, el animal que tiene pezuña hendida o que no tenga pezuña hendida y que no ruña es inmundo, no lo comas, ¿no? Y ahora dice, el cerdo tiene pezuña hendida, sí, pero rumia no. Entonces el cerdo se puede comer por la ley, no. ¿Y tú comes cerdo? Sí. ¿Y por qué esta parte de la ley sí y esta parte de la ley no? Y todos somos conscientes que el Antiguo Testamento no nos podemos desprender de él, porque es sagrado también. Bueno, pues lo más importante es que nosotros, primero, entendamos, asimilemos y pongamos por obra los principios morales que se desprenden de toda la Escritura, incluido, como no, el Antiguo Testamento. Todo lo que tiene que ver con la conducta, con la moral, con la convivencia, como dijo Jesús, que la ley se resume en 2 cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. ¿Pensáis que Dios se va a enfadar conmigo si en vez de adorarle el sábado le adoro el lunes porque el sábado trabajo en el restaurante? Pero el lunes me dan permiso y yo dedico el lunes a buscar a Dios. Y Dios se va a enfadar y dice, no, el lunes no, está cerrado. Con la ventanilla, ¿no? El cielo está abierto nada más el sábado con esto no me quiero reír de nadie, ni mucho menos, pero quiero reducir al absurdo para que podamos trabajar. ¿Qué es lo que pide Dios? Mi corazón, no un día. Ahora, si dice no matarás,
Eso sigue ahí vigente, eso es literal y eso no puede modificarse. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Todo lo que me ayude a entender que debo amar a Dios y dedicarme a Él en obediencia, yo lo practicaré. Y todo aquello que perjudique a mi hermano, o que ofenda, o que transgreda aquello que es la gloria y la honra de Dios, pues no lo practicaré. Simple y llanamente. Eso es lo que debemos buscar en todo relato. Y con eso, con esa mirada vamos a leer entonces algunas cosas ahí en ese capítulo 12, que es la redención por sangre, la Pascua. Primero tenemos que ver que es un sacrificio sustitutivo. Una vida por otra. Aquella ley del talión, siempre se piensa en lo cruento, ¿no? Ojo por ojo. Y la habréis leído muchas veces porque nosotros vemos una frase y nos parece ingeniosa y la repetimos. No repita cosas. Yo prefiero decir una tontería mía que un proverbio sabio que ni manejo. Si yo digo una tontería, pero yo puedo defender mi tontería porque ha nacido de mi razonamiento. Si mi razonamiento es incorrecto, alguien me ayudará a entenderlo. Pero si digo una gran frase que no entiendo ni manejo, pues se te habrá leído o habrá oído o incluso habrá repetido ojo por ojo y todo el mundo tuerto, ¿no? O todo el mundo ciego. Bueno, está bien. Si es un chiste de Groucho Marx, no pasa nada. Pero decir una cosa como esa es no haber entendido, es estar mofando de la palabra de Dios porque está diciendo, no, la palabra de Dios no se puede aplicar. Pues si se aplica la palabra de Dios acabamos todos ciegos. ¿Se da cuenta lo complicado que es repetir lo que otros digan? Ahora, si usted sí puede repetir lo que dice la Biblia, porque si repite lo que dice la Biblia, aunque usted no entienda, yo no entiendo, no fallamos. Fallamos al interpretarlo, al aplicarlo, ahí sí podemos fallar, pero al leerlo no vamos a fallar. No, mira, la Biblia dice esto. Ahí no falla. Pero, entonces, decir una cosa como ojo por ojo, todo el mundo ciego, es no haber entendido. La ley del talión simplemente lo que busca en la aplicación de una justicia arcaica y antigua es la proporcionalidad. Claro. Es una base de la justicia hoy. Claro. O sea, ¿qué pasaba antiguamente? Le saltaba un ojo al otro en una pelea y venía a la familia y te mataban. Y a la familia y al primo. Bueno, todavía hay pueblos así. Eso es, que no quiero ofender a nadie, que nadie se ofenda. Eso es barbarie. Claro. Eso no es ni cultura, porque, verá, si la cultura es mi costumbre, ¿la incultura qué es? Es que hay gente que te vende mi cultura, no, si hay incultura, es porque hay cosas que no son cultura. La cultura no son las costumbres. La cultura es el producto del hombre que mejora al hombre. Si yo hago un poema que al leerlo te enriquece, pues cultura. Si yo hago un poema que te hace peor persona, eso no es cultura, eso es incultura. Claro. Eso no es cultura, oiga. Ni es ley, ni es derecho. Eso tiene que estar erradicado. Y eso los que lo tienen que hablar son los que lo tienen que hablar donde lo tienen que hablar. Yo puedo caracterizarme por muchos fallos y muchos defectos, pero cobarde en un púlpito no puedo serlo. Porque si uno es cobarde en un púlpito, mejor le deja el sitio a otro. La ley del ojo por ojo y diente por diente no era buscando la barbarie. Era todo lo contrario, evitarla. El castigo debía ser proporcional y punto. Eso es la justicia. Ahora la justicia hoy está mucho más elaborada y todo. Muy bien, perfecto. Hoy hay otros medios para reinsertar y rehabilitar al delincuente que antes no había. Hoy hay unos medios que garantizan un cumplimiento de la pena porque hay prisiones, hay presupuesto para vigilar a los presos y que haya seguridad entre ellos. En fin, entonces hoy se tiene otros medios para aplicar justicia
y para intentar la reinserción. Antiguamente, ¿qué prisión había, ni qué presupuesto, ni qué medida de seguridad? Había gente que la única manera era de disuadir del delito. Es usted, lo que usted haga es lo que le van a hacer. Y dice, ya, ok, ya lo he captado. Así que, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, golpe por golpe, quemadura por quemadura. La vida, una vida se paga con otra vida. Y ahora usted puede decir, bueno, ¿y si yo no he matado a nadie? Mi castigo no será la muerte. Otro error que cometemos. Nosotros pensamos que Dios nos quita la vida. Dios no quita la vida, Dios da la vida. Lo que pasa es que no se la da a todo el mundo. ¿Y por qué no se la da a todo el mundo? Porque no la quiere. Así de sencillo. Esa es la salvación por fe. Por eso nosotros somos creyentes evangélicos y nuestro fundamento de nuestra fe es la salvación por fe. Por gracia, salvación por gracia. Pues yo puedo tener fe. Yo puedo creer que mi vecina me va a dar 50 euros. Digo, vecina, ¿me da usted 50 euros? Y dice, no, yo no. ¿Por qué? Porque no me da la gana. Ah, pero entonces yo presuponía la liberalidad de la vecina y me encontré que no. Entonces mi fe se ve frustrada. La fe la tiene que poner en la liberalidad, en la generosidad, en la respuesta de alguien. Entonces, Dios hace la oferta de salvación por gracia, por su misericordia, por su amor infinito, por su bondad, por su generosidad. Él hace la oferta y hay gente que la quiere y la creen. La reclaman porque lo creen. Y hay gente que no lo quiere, no lo creen, por tanto no la reclaman. Hay gente que sí ha creído en la misericordia de Dios, pero no ha creído en la justicia. ¿Y entonces qué hace? Vive apoyado en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios, pero vive injusto, vive de manera injusta, porque no cree en la justicia de Dios. Pero un día se va a llevar una sorpresita, muy desagradable. Porque Dios no puede ser burlado. Y las personas debaten que si Jacobo Arminio, que si Juan Calvino. No, mire usted, lea la Biblia. Lea la Biblia un poquito y ya después va usted a leer más cosas y a más gente. Lea la Biblia primero y empápese de Biblia. Que aquí en la Biblia no aparece ni Arminio, ni Lutero, ni Agustín de Hipona, ni Tomás de Aquino, ni grandes pensadores, grandes teólogos y gente que han aportado mucho al pensamiento y al pensamiento cristiano. Sí, pero no están en la Biblia. Lo primero. Cuando los niños empiezan a estudiar historia en la escuela, ¿qué le da? ¿La revolución industrial en el tema 1? Tema 1, la revolución industrial. No. Empiezan con la prehistoria, ¿no? Y las divisiones de la prehistoria. La de piedra, el paleolítico, el neolítico. Y empiezan ahí. Va a empezar por la revolución industrial. Y hay gente que quiere manejar cuestiones muy difíciles, complejas, teológicas, para meterse en eso. O sea, nosotros podemos hacer un estudio de la historia de la iglesia somera, que, bueno, panorámica, sí. Pero cuando alguien quiere de verdad profundizar y estudiar la historia de la iglesia, tiene que estudiar incluso los concilios que ha habido en la iglesia católica, porque la iglesia católica, aunque a alguno le pese, es iglesia. Y es relevante las cosas, porque lo que nosotros llamamos iglesia católica desechó ciertas herejías, especialmente que se producían en los primeros siglos. Y casi todas las herejías de los 3 primeros siglos tenían que ver con cristología. ¿Por qué? Porque intentar asimilar y exponer las dos naturalezas de Cristo en una sola persona era tan complejo, y los maestros de la época, los pensadores,
exponían ciertas teorías y los otros la contrastaban. Y en ese compartir, y en esa lucha, en ese ir y venir, se fue purificando la doctrina. Y cuando uno de verdad se quiere meter en ciertas profundidades, tiene que estudiar todo eso. Pero eso es, como he dicho antes en la analogía, empezar por la revolución industrial. Es que ahora estudiar simplemente el siglo XX, historia del siglo XX, puede ser una obra más voluminosa que otra que se ocupe de los 3 primeros milenios de la historia, no de la prehistoria, no de la historia. O sea que... y tienes a los creyentes ahí. Nosotros vamos a lo básico y a lo sencillo. Dios no quita la vida, la da y se la da al que cree. Porque Él la ofrece y el que rehúsa se queda sin ella. El que la acepta, la da. Quédese con esta frase. Todo el día, esto lo dijo Dios, todo el día tuve la mano tendida a un pueblo rebelde y contradictorio. Entonces, Dios no es orgulloso. Dios no le importa quedarse con la mano tendida todo el día porque el día, mira lo que dijo Jesús, mientras el día dura hay que trabajar. Y esto estaba muy claro en la mente de ellos. Ellos trabajaban de sol a sol, trabajaban de la salida del sol a la puesta del sol. Entonces decía, hora del día que no se está trabajando es hora perdida. Y Jesús dice, mientras dura el día hay que trabajar, para decir que Él, aunque fuera sabbat, Él sanaba. Entonces, ahora podemos interpretar esa frase. Todo el día tuve la mano tendida. O sea, mientras hay esperanza, mientras hay oportunidad de salvación, la mano de Dios está tendida para todo el mundo. Pero hay personas que se obstinan en rehusarla. Entonces, no es que Dios nos va a condenar, sino que Dios nos quiere salvar. Ahora, la muerte física es consecuencia del pecado. Pero hay un problema. Nosotros que fuimos creados no provisionalmente, no fue creado para 30 años, 40, 50, 100 y se terminó. No, esa no es la idea ni el propósito de Dios. El propósito de Dios es que fuéramos inmortales. Entonces, como eso es un designio de Dios establecido de antemano, no lo contradice, porque Dios no se contradice. La persona entonces es inmortal, tiene un origen, tiene un principio, pero la persona no tiene final. Aunque pase de este mundo a otra dimensión, pero sigue en otra dimensión. Si usted nunca ha salido de la habitación y yo me voy de la habitación, para usted yo habré desaparecido, ¿cierto? Pero yo estoy en otra habitación. Nosotros, no, los que han salido de esta dimensión, no han vuelto. Entonces nosotros pensamos como en la desaparición o en la aniquilación del que parte de este mundo, pero, amados hermanos, parte de este mundo a otra dimensión. ¿No se da cuenta que aunque mencionamos como parte de las funciones de los seres vivos nacer, lo asimilamos, ¿verdad? Perfectamente, nació. Ha nacido un niño nuevo ahí, lo asimilamos. Crecer, uy, qué gran se está poniendo este niño, lo asimilamos. Reproducirse, lo asimilamos. Morir, no lo asimilamos. Dice la Biblia que Dios puso en el corazón eternidad. Nosotros sabemos adentro que no fuimos creados para morir, que no fuimos creados porque tenemos capacidad de razonar y nos preguntamos quién soy y a dónde voy. ¿Se ha dado cuenta de una cosa? Mira, y esto lo saben las empresas y como lo saben, y la psicología tiene más aplicaciones comerciales que terapéuticas. Las empresas saben que tú te compras un cochecito y mañana quieres otro mejor. Dice, me voy a comprar uno de 7 plazas porque como van a ser niños, esto yo muchas veces como pastor tengo que estar atendiendo a los hermanos porque es el mismo error uno detrás de otro. Me voy a comprar el coche y como tengo ya la niña y viene el niño, pues voy a comprar uno de 7 plazas y digo, pero vamos a ver, 2, tu mujer y tú, 2, y la niña 3, y el que viene 4. Todavía te sobra una en el coche de 5 plazas, porque es 7.
No, porque si después viene otro, porque si monta mi suegra, si yo. Pero tú sabes, tú vas a hacer una inversión en un vehículo mucho más caro, con un seguro más caro, con unos impuestos más caros y con un mantenimiento más caro, en previsión de que se pueda montar tu suegra. No él, no. Hombre, si se monta todos los días, sí. Pero ahora le pregunté, ¿y tu suegra tiene coche? Sí, mejor que el mío. No, pero en realidad lo que hay escondido es que quiero algo superior. Por eso te venden este coche, vale tanto y sin extra. Pero ¿y el color de la pintura? Es que este color, es que blanco. Es que este color es exclusivo, es que este color es que tiene las barras del techo cromadas. Si tú no ves las barras del techo, a lo mejor ni la usas en la vida, no pones ni la vaca. Pero es superior. Este coche tiene 120 caballos y el otro 150 caballos. 150 caballos, pero si tú lo que andas es 3 kilómetros hasta el trabajo y 3 kilómetros para volver. Y sale de vacaciones, si acaso una vez al año. Siempre aspiramos, y cuando tienes el coche mejor, quieres otro mejor. ¿Por qué aspiramos a algo mejor siempre y nunca el ojo se cansa de ver? Porque aspiramos hacia el absoluto. Y eso es lo que no nos estamos dando cuenta. Inconscientemente vamos hacia la perfección, hacia el absoluto. Y las marcas lo saben. Y te venden un modelo básico para que pueda acceder a ello cualquiera. Y luego aumentan la calidad tan solo un 10%, pero te sube el precio un 90%. Pero lo pagaríamos si podemos, solo por tener un 10% más. Porque nos acercamos hacia la perfección, hacia el absoluto. Y morimos frustrados por no haber logrado el absoluto ni la perfección. Así es. Esa es la marca y el sello, porque no fuimos creados como la hoja caduca, pero como el hombre en soberbia y en oposición con Dios se quiso separar de él. No es posible la reunión con Dios si no es a través del arrepentimiento. Y la sumisión libre, voluntaria y sin amargura. Entonces, por eso hay gente que está... ¿Y hasta cuándo es pecado, pastor? Y ya te cansan un poco. Dice, haz lo que te dé la gana. Después te echan la culpa. Después hacen lo inútil. Dice, no, que mi pastor me ha dicho. Y dice, cuando te he dicho yo, eso yo. Porque viven, ¿hasta dónde puedo aprovechar? No, así no podemos vivir. Porque el arrepentimiento es una forma de vivir y tiene que ver con una rendición total y absoluta. Y la rendición total y absoluta parte por esto. Cuando yo salga de este mundo no tengo herencia. Cuando yo salga de esta dimensión, donde todo es terrenal y perecedero, y yo llegue a la eternidad, yo allí no tengo herencia. Por eso dice el salmista, fuera de ti nada deseo en la tierra. Por eso es la necesidad de comprender que esto es lo provisional y que vamos hacia lo definitivo. Pero lo definitivo no es un deseo consumista de ir hacia el mejor producto, la mejor clasificación, el número 1, porque nunca vamos a saciar el deseo del absoluto hasta que estemos allí con el Señor. Y ahora el Señor dice, para pasar la frontera de esa dimensión a esta, pasáis por la muerte. Por eso dice San Pablo, para mí vivir es Cristo. O sea, yo vivo imitando a Cristo. Yo vivo pisando en las huellas que Él me dejó. Esa es mi vida, ese es mi objetivo y mi deleite en esta dimensión. Y dice, pero para mí morir es ganancia.
Porque mientras estoy presente en el cuerpo, estoy ausente del Señor. ¿Por qué? Porque Él está en otra dimensión. Aunque aquí siento su presencia, aunque aquí por medio del Espíritu mora en nosotros, aunque aquí Él, a través de la oración y de la alabanza y de la adoración y de la congregación y de la invocación y exaltación del nombre del Señor, tomamos conciencia de su presencia y sentimos como Él nos toca y dice: estoy aquí. Donde está en mi nombre 2 o 3, yo estoy aquí. Y el ratito más feliz que vivimos aquí es cuando tenemos conciencia de su presencia. Pues imagínense cuando sea estar en su misma presencia, mirándole cara a cara, como dice un niño, cara a cara espero verle. Como Jesús, que cuando se marchaba a este mundo dice: ya no beberé más de este fruto de la vida hasta que lo beba nuevo con vosotros allí. Nos está esperando, nos está preparando una mesa. Quiere que pasemos a un lugar donde el bien y el absoluto serán definitivos y para siempre. Pero pasar de aquí a allá es a través de la muerte. ¿Y quién podrá volver de la muerte? Si la muerte es el final de mi vida, ¿cómo podré volver a vivir? Es como si vas en una autopista y te equivocas. ¿Y cómo vuelves a la autopista? Porque la autovía tiene cambios de sentido, accesos diversos y tal. Una autovía es más fácil, pero en una autopista, como la abandones, en algunas ocasiones es complicado volver. Te puede costar 50 kilómetros. O como la tomes, hay autopista que te metes y dice: pues sígale 50 o 60 kilómetros. Porque así es. No hay salida ya. ¿No? Si te equivocas, si te metes en la cabeza ya para Cádiz, ¿no? Hasta Jerez ya no te sale. Entonces yo para dar la cuerda. ¿Cómo le explico yo a mi parienta que me he equivocado de la autopista? Y que por eso tardó 1 hora y media en venir a casa. Entonces, la muerte es como equivocarse en nuestro destino. Te sale, y ahora, ¿cómo se regresa aquí? Y la solución es mi vida por la tuya. Por favor, ¿podemos leer un momentito el versículo 12 y 13 del capítulo 12? ¿Lo tienen? Capítulo 12 de Éxodo, versículo 12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias. Y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios, que ha establecido que el juicio de los hombres es después de la muerte, aquí por un momento abrió la ventana para mostrar su justicia. Esto es un caso excepcional, pero que tiene una intención didáctica. Dios abrió la puerta, déjenme expresarlo así, abrió la puerta al ángel exterminador, al ángel de la muerte. Y claro, la muerte tiene que visitar y va pasando y dice: ¿usted ha pecado? Vengo por la paga. Eso hay una inspección y el que no esté, ¿no?, va sancionado. Siento en el alma, no es personal, ¿no? Se puede decir el ángel de la muerte con la espada en la mano: lo siento, querido, no es personal. Bla. No, pero yo hice muchas cosas buenas. Yo en verdad tengo buen corazón. No, pero mire, usted ha quebrantado la ley. Sí, sí. Pues la justicia se aplica.
No, porque dice, imagínense esto, para que pensemos en consecuencias. Está mirando el WhatsApp porque hay un tío tuyo que tú lo amas mucho y que está en el hospital y no sabe, que está en una operación de vida o muerte y no sabe, y te pita el WhatsApp y tú lo miras y te van a dar noticias del pito y estás ahí contestando el WhatsApp, te despita, ¡plá! Y te choca, porque iba en el coche. Y el árbol con el que te chocaste, ¿qué dirá el árbol? Ay, no, yo me quito porque es que en verdad estaba mirando lo de su tío que le preocupa. No, usted, las cosas no son así. No vale, yo creía, yo pensaba, yo a ver si compenso, ¿no? Que no puede compensar. Que un delito lleva a una pena. Que una persona que roba y va a la cárcel no puede decir, pero es que no ha matado a nadie. Pero ha delinquido, ¿no? Y su delito tiene una pena. La paga del pecado es la muerte. La única manera de hacer justicia es pagando la deuda, y la deuda es sacrificio, muerte. Entonces el ángel exterminador, déjeme decirlo así, es soltado y va a matar a todo el mundo, sin discriminación alguna, al judío, al que no es judío, al egipcio, al rico, al pobre, al que ha hecho muchos pecados, al que ha hecho poquitos pecados, al adolescente o al anciano. Si el ángel exterminador es soltado, va a matar a todos aquellos que han pecado, porque no hay acepción de personas. Pero mire esto, dice el Señor, y no solo se lo dice a los hebreos, se lo dice a todos. El que ponga la sangre de un cordero en el dintel y en los postes de su casa, cuando pase la muerte, no entra en ese hogar, porque ve la sangre y pasa. Dice, aquí ya ha habido sangre, aquí ya se ha pagado. Por eso Pascua es Pesá. Pasó la muerte y no entró en casa. Una vida por otra vida. Es un sacrificio sustitutivo. La condenación iba a ser sobre el primogénito, que significaría el heredero, la perpetuidad de una familia. Y aquí está representada la humanidad entera. La humanidad se extinguirá si no hay un sustituto. Ahora, versículo 2 dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros este será el primero de los meses del año. Este es el comienzo del calendario litúrgico. Ellos tenían un comienzo del año civil. El comienzo del año civil de ellos no era esta fecha. Este es el calendario litúrgico. El comienzo del calendario civil tiene que ver con la creación. Cuando el mundo fue creado. Y ahí comienza, según los cálculos y el pueblo de Israel, la costumbre del pueblo de Israel. Ellos saben que cuentan los años de otra manera. Para ellos el año civil coincide con la teoría que ellos tienen sobre el comienzo de la creación. Pero este es otro cabeza de año. Cabeza de año le llaman. Cabeza de año del calendario litúrgico. ¿Por qué hay dos primeros de año para ellos? Porque uno es el día de la creación, comienza y se conmemora en el año, pero hay un nuevo comienzo, donde es el calendario litúrgico, porque el calendario litúrgico va a conmemorar todos los eventos de la vida espiritual. Entonces la vida espiritual comienza con el conocimiento de mi pecado, del juicio
y de la provisión hecha por Dios en un cordero. ¿Se acuerdan cuando vimos que a Abraham Dios le dijo, dame a tu hijo? Después de estas cosas, ¿se acuerdan que lo leímos? Después de estas cosas, probó Dios a Abraham. Abraham hace un pacto con Abimelech. Y Abimelech le dice, júrame por Dios que ni tú ni tus hijos nos vaya a hacer ningún daño ni nunca nos vaya a echar de esta tierra. Y dice Abraham, te lo juro, eso está en contra del pacto que hizo con Dios. Dios le dijo, a tus descendientes le daré esta tierra. Pues ¿cómo tú le juras a un hombre lo contrario de lo que ha jurado Dios a ti? Pues has anulado el pacto con Dios. Entonces dice, y probó Dios a Abraham y le dijo, dame tu hijo. Y Abraham fue a llevar hijo. Cuando van llegando al monte, le dice el hijo, padre, veo el cuchillo, veo la leña y veo el fuego. ¿Dónde está la víctima? Y le dice a Abraham por fe, porque también Abraham era profeta. En el monte del Señor será provisto. Jehová Jireh. Me da mucho coraje cuando solamente se habla de Jehová Jireh para hablar del dinero, de que el Señor... Yo sé que Dios provee, ¿cómo no? Si a mí me ha provisto. Yo sé que Dios bendice también con la economía, porque necesitamos la economía, sino cómo comprar los zapatos, ni cómo comprar medicina, ni cómo le das de comer a tus hijos, ni cómo ayuda a la expansión del Evangelio con los gastos que lleva, cómo ayudas a un pobre. Sin dinero no podemos hacer ninguna cosa en este mundo. Pero esta expresión Jehová Jireh no debería utilizar, en mi opinión, no debe utilizarse para esto. Hay muchos pasajes que podemos hablar de la bendición y de la provisión que Dios hace. Jehová Jireh iba a morir. La esperanza, porque Abraham era un viejito ya. Y todo el plan y propósito de Dios con la raza humana pasaba por ese muchacho. Abraham, con su error, ha puesto en peligro la vida del plan de ese muchacho, porque ese muchacho no vino para que el papá lo abrace y lo bese. Ese muchacho vino para que de él venga el Mesías que salvará al mundo. Y el propósito tenía varios puntos intermedios, y uno de ellos era que Israel se establecería en aquel lugar. Y Abraham pone en peligro todo eso con un juramento, y Dios le dice, pues dame tu hijo. Y Abraham dice, vale, yo he quebrantado esto, yo voy a traer mi hijo. Pero le dice por fe, porque Abraham era profeta. Dios proveerá. Y cuando llegaron a un lugar donde luego será la era de Arauna Jebuseo y más tarde será el templo, allí en aquel lugar le dice, Dios proveerá, y Dios proveyó el sustituto. Así que no murió Israel, que todo Israel estaba dentro de ese muchacho. No murió el muchacho, no murió el propósito de Dios, sino que Dios proveyó un sustituto por culpa de que, igual que Abraham quebrantó el pacto con Dios, también lo quebrantó Adán, y también lo he quebrantado yo. Y entonces Dios me puede decir a mí, yo no te mato, pero tú cómo vas a venir a mi casa. Mi propia santidad, mi propia justicia, mi propia gloria te consumiría, acabaría contigo. Les he hablado antes de eso que nos pasa, esa desdoblación del yo, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando te acusas tú a ti mismo? Ahí lo puedes ver también. Un impulso, lo hago, y después yo solo me machaco, digo, ¿para qué haces eso? ¿Tú cómo haces eso? Hombre, ¿cómo haces eso? Que eso era de esa persona, está comiendo la comida de un niño pequeño, pero tú no tienes vergüenza, tú. Y me estoy machacando, no, yo a mí mismo. Y yo no soy santo. Imagínese si yo de pronto tomo conciencia de la pureza, de la santidad y de la justicia perfecta y absoluta de Dios. Me muero allí ya. ¿No ha visto que hay gente que se dan cuenta de sus actos y se suicidan? No soportan. Se suicidan porque no soportan lo que han hecho. Saben que no van a poder vivir, y él mismo quita su propia vida para sí mismo parar el sufrimiento. El sufrimiento al que se está imponiendo él mismo. La pena de desprecio que se está poniendo a sí mismo, diciendo, no merezco vivir. Terrible, ¿eh? Pero lo más terrible, se me encoge el corazón.
es que cuando esa persona abra los ojos, no va a ir a un lugar mejor. Allí será más consciente aún de su propio pecado, de su propia injusticia. O sea, que no es que Dios nos mate, es que solo estar delante de su luz, de su claridad, allí se ve todo como es. Sí, hay un mecanismo de nuestra mente que nos protege de nosotros mismos. Por eso no vemos nuestro error y nos cuesta asumirlo. Nos autoengañamos para poder sobrellevar nuestro error, nuestra falta de virtud. Imagínense cuando eso se quite y veamos las cosas como son. No podríamos vivir el tormento eterno. Es que yo no necesito pensar ni en una llama, ni en el azufre, ni en nada. El solo hecho de ser consciente de nuestros pecados ya es la muerte. Y Dios, queriendo evitar eso, yo pondré un sustituto. Uno de aquí irá para allá y tomará vuestro lugar allí para que vosotros podráis estar acá. Esto es increíble. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, que te deja estupefacto. Eso es lo que Dios le dijo a Isaías: yo haré un prodigio. Porque Isaías sufrió mucho, y igual que Jeremías lloró mucho, Isaías también sufrió mucho porque él vio la caída de Samaria. Y él vio que se les profetizaba y que se les hablaba y que se les exhortaba y que no había manera. Y él veía el juicio llegar. Y él dice una cosa: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Aunque eso tiene una preferida doble referencia, porque también se refiere a Cristo y al anuncio del Evangelio. Pero para él esto era real. Él le dice, Isaías, con dolor en el alma: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Pero Dios le dice a Isaías: yo haré un prodigio nunca antes visto. Quitaré la sabiduría. ¿Por qué? Porque no salvará al hombre por la sabiduría y la prudencia de decir: no haga esto, que esto es malo. No, por ahí el hombre no se salva. Porque ya lo estamos viendo, la gente más sabia muchas veces son los más malos. Porque sabio o inteligente no significa bueno. Ya estamos viendo el progreso del hombre, en qué resulta: en la destrucción del planeta. ¿En qué resulta? En la desigualdad tan profunda y en la injusticia tan profunda que hay. No nos cansamos de ver políticos cómo se corrompen, pero es que el panadero también se corrompe, y el lechero, y el mecánico, y todo el mundo se corrompe. Porque el ego, ahí es donde empezó el pecado original. El ego, no. Para mí no será bueno lo que Dios diga que es bueno. Para mí será bueno lo que yo lo pruebe y yo lo saboree y diga: esto está bueno. Pero y lo que produce allá, a mí no me importa. Esto es bueno para mí, es bueno. Y así vivimos. Por eso hay una moral relativa. Y grandes pensadores, y políticos, y legisladores viven con esta idea: esto es delito aquí, allí no. Se venían a imprimir aquí, ¿por qué aquí han cogido tanta gente con pornografía infantil y todo? Porque aquí las leyes son más blandas que en otros sitios. Partidos políticos subversivos de ideologías perseguidas en su país vienen a imprimir aquí. O venían a imprimir, porque ya imprimen. ¿Por qué? Porque buscan un sitio donde no sea delito o las leyes sean más blandas. Porque convivimos con esa moral relativa. Pero hay la justicia universal, de la que no escapará nadie. Donde no hay excepción de personas. Entonces, el que creyó a esta advertencia mató un cordero y puso la sangre en el dintel. Lo asó y comieron de él. Marca el comentario litúrgico porque no hay nada, ni relación con Dios, ni hay acercamiento a Dios, ni hay nada, si no pasamos por la muerte, a través de la muerte del sustituto. Para eso hay que tener conciencia y decir: yo he pecado, se va a soltar el juicio me va a dar a mí. Porque aquí no vale que yo sea más bueno que mi vecino, o que yo a mí mismo me apruebe, o que yo me condene. Aquí no, eso no es lo relevante. Aquí lo relevante es lo que dice Dios: y sé que ante el juicio justo de Dios saldré culpable.
Entonces me voy a agarrar a esta oferta, a esta gracia que me dan. Me voy a agarrar con toda confianza, con toda devoción y con toda gratitud a Dios por haber sido tan bueno y misericordioso. No voy a confiar en mi justicia. No voy a confiar en que, bueno, las cosas después no serán. No voy a confiar en palabras que me dio no sé quién. Voy a confiar en la oferta que Dios me ha hecho. La sangre de un sustituto inocente pagará mi deuda. El año litúrgico comienza en el principio del verano con la cosecha de los primeros cereales, porque viene del invierno que no había nada. ¿Y sabe cuándo termina el año litúrgico? El año litúrgico termina en la vendimia. Y Apocalipsis dice que ven al Cristo vestido de blanco, pero de pronto se da cuenta que su vestido es rojo y le dice, ¿por qué están tus vestidos rojos? Y dice, porque he pisado el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, la vendimia es la última cosecha del verano y en la última cosecha ya no hay más nada. Después viene el invierno y ya se acabó todo. Entonces, el año litúrgico empieza con la Pascua, que es la primera cosecha, y termina con la última cosecha. Una representa el pan y el sustento de la vida, otra representa las uvas de la ira para unos, el fruto nuevo de la vid que se tomará en la mesa con el cordero allá arriba. Muy bien. ¿Cómo era el animal? De un año sin defecto, cordero o cabrito. Sin defecto. Jesucristo encaja aquí. ¿Sabe por qué? Mira, se tenía que traer al sacerdote. El sacerdote lo miraba de arriba a abajo, le miraba detrás de las orejas, le miraba en los huevitos, en las fosas nasales, miraba en la barriguita, en la ingle, debajo del pelo. No podía tener ningún tumor, una verruga, no podía ser ciego, ni podía tener una patita, nada. Perfecto. Cuando lo examinaban, y saben ustedes que los judíos han sido muy estrictos con sus ritos, ¿no? Ya llegaban incluso a encerrarlo varios días, como dice aquí, para que el examen no fuera somero ni superficial, como lo tienes que tener 4 días encerrado, pues ya no te queda más remedio que examinarlo bien de arriba a abajo. Y después de varios días examinándolo, que ya estaba perfecto, el sacerdote decía, esto es apto. ¿Saben ustedes el rey David de dónde era? ¿De qué ciudad era? De Belén. ¿Y a qué se dedicaba el rey David? Pastor. Porque una zona de pastoreo y donde mejores ganados de pasto y ganado bovino había y ovino, es allí. Buen sitio para pastorear. Tradicionalmente, de allí, de los rebaños aquellos, se compraban los mejores animales para la Pascua, especialmente la del sacerdote, que era el que empezaba todas las fiestas de la Pascua. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén. El cordero que iba a ser el sustituto no podía tener fallo, porque si me va a sustituir a mí por mi fallo, ¿cómo va a tener fallo él? Moriría él por su fallo. Entonces, toda esta pureza ceremonial es didáctica. Es para enseñar que por mi falta morirá uno que no tiene falta. ¿Sabéis cuándo se cumplió en Jesús? Porque todo esto apunta a Jesús, todo esto es enseñándonos. ¿Sabéis que cuando Jesús bajó al Jordán, Juan no conocía a Jesús, y eso que eran primos, pero no lo conocía? Pero cuando lo vio, sintió algo adentro. Sintió porque Juan había sido lleno del Espíritu desde niño. Y cuando lo vio, cuando Juan estaba en el vientre de su madre, que era familia de María, la madre de Jesús, y se fueron a ver,
María iba a contarle a su pariente, a su prima, le iba a contar lo que le había pasado y que había concebido del Espíritu Santo. Y le iba a contar esto a ella, que ella milagrosamente había concebido. Y se pensaría, me va a comprender. Cuando va a saludarla, no ha dado tiempo a contar nada, y Juan, que está en el vientre de la madre, salta en el vientre de la madre al sentir la presencia de Jesús, el Verbo de Dios encarnado. Y no se conocieron, porque Juan no fue ni siquiera a la escuela. Juan se crió en el desierto, ayunando, buscando a Dios. Y cuando Juan vio a Jesús, parece que le pasó lo mismo que cuando estaba en el vientre de la madre. Tembló por dentro y dice, y mira lo que dijo, ese es el Cordero de Dios. Llevaban más de 1000 años matando corderos para conmemorar esto. Más de 1000 años matando corderos en conciencia que el cordero sustituía nuestra vida de pecado, su vida por la nuestra. Y ahora no dice un cordero, sino el cordero. Ese es el que estaba prefigurado aquí. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado. Lo prueban en todo, lo someten a preguntas capciosas. Nunca Jesús dijo nada incorrecto. Jamás ofendió a nadie. Jamás hubo ningún engaño en su boca. En su corazón puro nunca hubo un mal sentimiento hacia nadie. Perfecto y puro. Pero a los corderos lo examinaba alguien, el que iba a determinar su muerte. Decía, es perfecto, y se procedía al sacrificio. Si se encontraba una falla, paradójicamente salvaba la vida. Este cordero no puede morir porque tiene aquí en la oreja, tú no te has dado cuenta, pero tiene aquí una verruguita, aquí tiene entonces, si, fijaos bien, paradójicamente encontrarle una falla al cordero era evitar su muerte. Declararlo perfecto era condenarlo a muerte. Jesús no lo podía condenar a muerte los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas, porque el Imperio Romano había impedido, prohibido la pena capital a todos los pueblos invadidos. Necesitaba que el procurador romano firmara la sentencia de la pena capital. Por eso fueron a buscar a Pilato para que lo firmara. Entonces Pilato es el encargado de examinar al reo. Lo mira, lo ve su belleza, su pureza, su santidad, su humildad. Y cuando sale a emitir su veredicto dice, no hay ningún defecto en él. Paradójicamente, al declararlo puro y perfecto, estaba diciendo exacto para el sacrificio. Macho y sin defecto, de 1 año. Desde el día 10 al 14, examinado y probado en todo. Escogido por la cabeza de cada familia, porque todavía no existía el sacerdocio. Esto apuntaba al sacerdocio universal del creyente. Y apunta también al sacerdocio de los padres sobre sus hijos. Ahora, todavía no existía un lugar central de culto, así que se iba a sacrificar cada uno en su casa. Esto apuntaba también a eso, al sacerdocio universal del creyente. Si una familia era muy pequeña, porque había que comerlo entero, si una familia era muy pequeña para comerlo entero, necesitaba unirse a otra familia. Y esto habla de la unidad de la iglesia. La sangre se recogía en un tazón y se rociaba en un hisopo sobre los postes y el dintel de la puerta. La sangre santificaba, apartaba para Dios a todos los que estaban dentro. Porque hasta el tabernáculo, que era una copia del santuario de Dios,
tuvo que ser santificado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay ningún tipo de solución al pecado. Ni siquiera Dios, que todo lo puede, lo podría, porque incurriría en prevaricación. Toda la congregación de Israel participó. ¿Se acuerdan cuando dice Pilato, ¿qué hacemos con eso? Y dice todo, crucifícalo, crucifícalo. Su sangre sea sobre nuestras cabezas. Esto lo puedes ver de un aspecto como, pues firmaron su castigo. No, no, pero espérate. Están declarando sin darse cuenta que Jesús está muriendo por ellos. ¿No? Jesús está muriendo por ellos. Y Pablo lo aclara muy bien a los romanos. Todo Israel será salvo. Dice, no puede ser, yo no le estoy llevando a leerle una por una porque ya es la hora, ¿no? Pero usted lo puede leer tranquilito el capítulo en caso. No podía ser hervido en agua. Tenía que ser asado al fuego. Porque el fuego es un símbolo escatológico del castigo. El fuego derrite la grasa. El fuego calcina, el fuego convierte en ceniza. Hervido se queda ahí. La materia sí ha sido ablandada para poderla comer, pero la materia queda ahí. Si el fuego lo mantuviéramos hasta el final, sería consumido entero. Entonces, no podía ser hervido, que es un proceso más lento, más, tenía que ser asado en el fuego vivo, porque representa juicio por el pecado. Atención a esto, no se podía comer con pan leudado. La levadura representa el pecado. La siguiente fiesta, que nosotros la veremos la semana que viene porque tiene que ver con la salida, y yo quiero incluirlo en la salida, es la fiesta de los panes sin levadura, que son 7 días de panes sin levar, sin leudar, sin fermentar. Representa una vida de pureza, porque 7 días es el ciclo. Entonces dice, a partir de la Pascua, ya no quiero más impureza, ya no quiero una vida de hipocresía, una vida de injusticia, una vida leudada. Esto lo aclarará Pablo a los Corintios también en el capítulo 5, donde dice, Cristo nuestra Pascua fue sacrificada, limpiémonos de la vieja levadura y de la contaminación. Para decirle a los corintios que no podían seguir siendo cristianos y vivir una vida injusta y carnal. No podían hacer esto. Constituía reposo. Porque el reposo y la comunión con Dios iba a estar apoyada en este sacrificio. Era un sacrificio de dolor y de sangre, un sacrificio cruento para el animal, pero que producía nuestro reposo. Porque no hay quien repose más que el que sale asuelto. Cuando dice, queda usted en libertad, se levantan todos los cargos contra el acusado, queda en libertad sin cargo. Y dice, respira, ay, aleluya. No hay reposo más que ese hay. La condena del justo, la condena del Cristo, el sufrimiento y el dolor del Cordero Santo resulta en nuestro reposo, porque Dios dice, no tengo nada en contra tuya. Y ahora no hay ningún obstáculo entre tú y yo para que yo te pueda bendecir, para que yo te pueda querer, para que yo te pueda aceptar, para que yo te pueda comunicar todo mi bien. Por eso es muerte para él, reposo para mí. Tenía que comerse entero, y lo que no se comía, porque no se podía, tenía que ser quemado totalmente. No podía. ¿Por qué? Porque no hay sobras. De Cristo nada sobra. De Cristo me lo como todo. Y la conciencia de quemar la sobra es, bueno, esto para mañana. No, de Cristo no hay nada para mañana. Es que ahora soy joven. Cuando ya sea pureza, ya me entregaré a Cristo. Me enojo y me indigno, de verdad, a veces me pasa, pero me enojo y me indigno tela cuando las iglesias le dicen de alguna manera a los jóvenes que como ellos son jóvenes, que ellos no tienen por qué vivir una vida de pureza, de santidad, de rectitud moral. Porque, ¿cuál es el miedo?
Porque yo he visto iglesias y pastores que predican la misma palabra a los ancianos y a los adolescentes. Y tienen muchos jóvenes y tienen actividades y los jóvenes son felices. De hecho, yo me convertí al Señor y era un Shabbat. Mi tío, el primo de mi madre, me llevó. Y me llevó a una oración y yo me fui con él. Y yo no salí de un convento ni de la cuna, yo estaba en la calle. Pero él me llevó a una oración, estaba allí buscando al Señor. Y yo sentía a Dios, yo dije, si esto es lo que uno anhela, si es que no hay nada que supere esto. Y ya quieres vivir por el Señor y para el Señor. Y te das cuenta que no hay ningún sufrimiento. Lo que pasa es que yo supongo, sospecho, me temo, que hay gente en el liderazgo de jóvenes que no han conocido a Cristo. No lo han comido y creen que Cristo no es sabroso. Y dice, no, Cristo cuando sea un viejo ya no pueda gozar de los placeres mundanos. Ah, sí, esa es tu idea. Qué equivocado está. Porque yo he probado los placeres mundanos y he probado a Cristo. Y no lo cambio a Cristo por nada. Como yo digo muchas veces, lo digo porque es verdad. El creyente peca, sí, porque se equivoca y porque peca. Pero el creyente peca llorando. Porque no le satisface pecar. Porque el pecado en el creyente es un accidente, un tropiezo, un error, un descuido. O algo que aún no hemos podido superar. Pero el creyente no siente ninguna satisfacción en el pecado. Y el creyente siente una paz y un sosiego y una felicidad y una dicha enorme en la presencia de Dios. Y hemos pecado y decimos, perdóname, Cristo mío, y te suplico. Y tú sientes la paz, el amor que Dios te dice, está bien, no pasa nada. Nadie te condena, yo no te condeno. Levántate y no peques más. Y sientes una paz, una felicidad que no la cambio por nada. Y yo no soy el único loco, es que esto lo hemos vivido todos los que estamos aquí. Y es lo mismo para el joven. No, ¿qué pasa? ¿Que hay placeres para el joven que son mejores o superiores a Cristo? No, señor. El cordero lo comieron los viejos y los niños. Y comieron todo. De Cristo se come todo. Lo comieron apresuradamente. ¿Por qué? Porque iban a salir a la mañana siguiente. Las cosas de Cristo no son... cógelo suave, no sea radical, dicen algunos. Porque como estamos en un mundo sin principios, los principios se han destruido. Sí, porque cuando te hablan de tolerancia, te hablan de no tengas principios. Ah, que tú esto, no pasa nada, tolerancia. Entonces, tolerancia. Con lo único que no hay que tener tolerancia es con los principios. Cuando tú dices, no, yo no hago esto porque yo creo en la Biblia, porque yo creo en Dios, porque esto no es mi forma de ser, porque esto yo no lo veo. ¡Ay! Intransigente. No saben, como no saben lo que son los principios, creen que el principio es intransigencia. Lo tenían que comer vestidos. Porque no nos vamos a quedar aquí. Porque se lo come en pijama, porque se va a quedar a dormir, mañana ya nos levantaremos. No, señor, antes del alba, rayando el alba vas a salir. Estás esperando la orden de salida y lo esperas vestido, dignamente vestido, con el bordón en la mano y... aleluya. Porque nosotros nos vamos a quedar aquí en Egipto. ¿No te imaginas que algunos que estaban en Egipto dicen, nunca habíamos comido cordero aquí? Siempre nos daba... Y ahora que estamos comiendo un corderito lindo, nos vamos a quedar aquí comiendo. No, mañana nos vamos. Cuando Dios diga, cuando se dé la orden de salida, nosotros nos vamos. Y ahora el Señor dijo, esto será memorial por vuestras generaciones. Esto es un memorial perpetuo. Siempre tendréis que acordaros que la muerte pasó por delante de vuestra casa y no os tocó porque la sangre del Cordero me sustituyó vuestra vida. No te olvides nunca de eso. Sea joven o viejo. Tengas dinero o estés en crisis, tenga trabajo o no tenga, te quiera todo el mundo o te menosprecie. Da igual. Tienes que saber esto y recordarlo siempre. La muerte pasó y no me tocó porque Cristo dio su vida por mí. Y cuando venimos a la mesa del Señor, tenemos que venir con esa mentalidad y ese deseo. Y no podemos dejar de congregarnos. Porque aunque nosotros litúrgicamente participamos con un partimiento del pan y del vino, pero cada día en realidad... cada día estamos celebrando a Cristo, porque cada día estamos anunciando que murió por mí y que resucitó por mí. Voy a terminar con dos cosas más que dice.
uno extraño no puede comerlo. O sea, puede participar cualquiera de cualquier cosa, pero de la comunión con Cristo, de la intimidad con Cristo, no puede participar los extraños. Tenemos que tener una intimidad nosotros con Dios en la que no entra nadie. Y nosotros como familia tenemos que tener un altar con Dios donde no entra nadie. Nuestro Señor y nosotros. Y nosotros como iglesia y como congregaciones tenemos que tener un altar para el Señor donde no entra nadie, ni participa nadie, ni lo vendemos, ni lo negociamos. Eso es para Dios y para Cristo, que es el Rey de aquí, y el que derramó su sangre por nosotros. Y hoy estamos todos aquí y nos humillamos todos porque hoy toca recordarlo. Y hoy toca anunciarlo al mundo. Y esto no se negocia, ni se vende, ni se falsea. Mañana toca una barbacoa, pues venimos y todo, y cada uno que venga, y si se quiere traer uno a quien se traiga, que se traiga a quien sea la barbacoa. Pero cuando estamos buscando y adorando a Dios, hay un lugar donde los extraños no pueden entrar. Pero ¿sabes qué? Que hay una oferta, porque dice Pablo que ya no somos extranjeros, extraños ni advenedizos, que por la sangre de Cristo hemos sido cercanos. Así que todo el que se acoge no es un extraño. Tenía que ser comido por toda la familia y ningún hueso suyo quebrado, que ese es el final. ¿Por qué ningún hueso suyo quebrado? Porque el esqueleto es lo que sostiene al hombre. Sin el esqueleto se llama un cacho de carne, perdónenme la expresión, una masa informe de carne. El esqueleto es lo que nos da firmeza, nos hace estar de pie, con todo lo que implica estar de pie. La integridad de Jesucristo tiene que estar íntegra. Su integridad estuvo ahí, por eso estaba representada una túnica interior que no tenía ninguna costura. Porque él era de una pieza, él era íntegro. En él no había una palabra sí, una palabra no, a esto le digo esto, al otro le digo lo otro, el lunes lo veo de una manera y el domingo digo. No, Jesucristo era íntegro, con la estructura bien ahí, en los valores. Jesucristo es el hombre ideal, Jesucristo es el hombre que Dios pensó que tenía que ser un hombre. Y dice, no le rompan ningún huesecito al Cordero. Pero también voy a decir algo, cójalo por favor. Lo digo con dolor en el corazón. Y me usa toda mi interés por no llorar. Tu hermano también es del cuerpo de Cristo y también un hueso de Cristo. La otra congregación que tú y yo a lo mejor no comprendemos muy bien, también son del cuerpo de Cristo. No los quiebres, no los rompas, no los maltrates, no los amputes. Si tienes algo contra tu hermano, dijo Jesús, ve y háblalo con él. Si eso no pasa nada, háblalo con el hermano, usted. Pero háblalo, pero ningún hueso será roto. Cuando a Jesús fueron a romperle sus huesecitos de las piernas para acelerar el proceso de muerte, dijeron, ya está muerto. Vamos a comprobarlo. Y le atravesaron su corazón con una lanza. Y estaba muerto. Había muerto por ti y por mí, por todos. Gracias, Señor, por hoy hemos hecho memoria al leer Éxodo capítulo 12 de tu santo Cordero.